Hola, espero y estés bien. En esta oportunidad voy a estar hablando contigo acerca de unos temas pues muy importantes y relevantes dentro del ámbito del derecho, los cuales son la integración de la ley, los conflictos de la ley en el tiempo y los conflictos de la ley en el espacio. En primera instancia vamos a estar hablando de la integración de la ley. Para ello debemos comprender en primer lugar que existe un problema, el cual es el siguiente. Y es que el legislador no previó alguna situación o caso que se da en la actualidad. Estas son conocidas como lagunas de la ley. Y la laguna es simplemente una situación no regulada en el marco de un conflicto de derecho que es necesario resolver de manera urgente. Y es aquí cuando entra la integración de la ley, el cual tiene como definición que es el proceso mediante el cual se complementa o suplen de alguna forma las lagunas que se presentan en la ley. Esta es la manera que se utiliza para poder solventar las lagunas que se dan dentro de la ley. Los casos de lagunas son 4, dentro de los cuales encontramos la falta de ley. ¿A qué nos referimos con esto? Y es que la humanidad es cambiante, la humanidad va evolucionando constantemente y a causa de esto, hace 30 años, pues no se tenía previsto alguna situación que hoy sí se puede llegar a dar. Un ejemplo de ello es la tarjeta de crédito. Hace 30 años no se utilizaban, hoy sí, y es entonces cuando se requiere una norma que regule este tipo de situaciones. De igual manera encontramos la ley en blanco, y esta se remite a otra instancia, la cual pues le da facultad de establecer las consecuencias jurídicas para un supuesto que se llega a dar. De igual manera encontramos la insuficiencia de la ley. Y es que en este caso sí existe una ley que regula un supuesto o que regula alguna situación, pero esta situación no es totalmente compatible con esta ley o con esta norma, ya que la norma no es tan amplia para abarcar esa situación que se está dando en este momento. Y es entonces cuando el juez empieza a integrar la ley, empieza a ver de qué manera puede resolver esta situación que se está dando. Y tenemos por último a la ley injusta, pues no es más sino la norma formulada para reglamentar pues a determinada situación, pero esta norma o esta ley pues no es favorable para quien pues la necesita. Entonces esta llega a ser pues anulada. Eso es en el ámbito de la integración de la ley. Pasamos al siguiente tema, el cual es el conflicto en el tiempo. Y es que el conflicto en el tiempo, en principio, debemos comprender que las normas jurídicas rigen todos los hechos que se dan durante el lapso de su vigencia. ¿A qué nos referimos con esto? Que si una ley es aprobada el 1 de enero del 2024 y es derogada el 1 de enero del 2025, la vigencia que tuvo fue de un año y únicamente regula las situaciones que se llegan a dar durante ese año, durante su vigencia. Esto lo podemos encontrar en el artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, que lleva por título Ámbito temporal de validez de la ley. En teoría debería ser así, pero pues llegan a darse algunas excepciones. Y es que pues llegan a darse situaciones las cuales deben ser reguladas por leyes anteriores o posteriores. Esto es denominado extravigencia o extraactividad de la ley, que no es más que la aplicación de la ley fuera de su tiempo de vigencia. Esta se llega a dividir en dos partes, la cual es la retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. Y en principio debería mencionar que nuestras leyes son irretroactivas, pero hay una excepción, la cual se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 15, el cual nos dice: la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y esta se da de la siguiente manera. Cuando existe retroactividad de la ley, pues
Esta se puede aplicar a hechos o situaciones ocurridos anteriormente a su vigencia. ¿A qué nos referimos con esto? Y es que se da cuando, a manera de ejemplo, utilicemos a alguien que robó. Y es que anteriormente, pues una ley regulaba al robo y le daba como condena 10 años, por ejemplo, de prisión. Pero después de un tiempo, 2 años después, pues surge una nueva ley la cual únicamente le da 5 años de prisión al reo o a quien robó. Entonces, la retroactividad de la ley se refiere a que la ley nueva se le aplique al reo que ya había sido juzgado y había sido condenado, y se le aplique la nueva ley, que es de 5 años. Por ende, pues le conviene al reo y está contemplado dentro de la Constitución de nuestro país. Pasamos a lo siguiente, que es la ultraactividad de la ley. Y la ultraactividad o la ultravigencia de la ley consiste en la aplicación de una ley derogada a un hecho que sucedió durante el tiempo de su vigencia. Si una persona robó durante la vigencia de la ley, en la cual le da únicamente 5 años de prisión, lo capturan y en el proceso pues se llega a poner en vigencia una ley nueva la cual le da 10 años de prisión a alguien que roba. Pues el artículo 2 del Código Penal nos dice: si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinto de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo sentencia firme. Quiere decir que se le aplica la ley que más le convenga al reo. Y por último, vamos a estar hablando acerca de los conflictos de la ley en el espacio. Y nos dice que es la posibilidad de validez extraterritorial de las normas jurídicas de un Estado que alcanza autoridad en otro. Estas situaciones están reguladas dentro del artículo 24 o a partir de este artículo de la ley del organismo judicial, las cuales son las normas del derecho internacional privado. Estas normas están en un código llamado Código de Bustamante, el cual es un código internacional y pues puede llegar a tener validez en distintos países. Y el conflicto de la ley en el espacio es el poder definir qué leyes se aplican a un caso en específico. Las leyes pues son únicamente para un país, son para un estado, y en determinado momento pues se necesita aplicarlas a otras personas que están dentro del mismo. Entonces se le aplica la ley de su país o se aplica la ley del país en el cual pues está sucediendo la situación. Y es que para resolver todo este tipo de situaciones debemos acudir a la ley del organismo judicial a partir del artículo 24.